Hay preguntas que no son técnicas, son morales, y por eso incomodan. Estás en un aeropuerto, ves un jet privado rodando hacia la pista, y al mismo tiempo recuerdas que, a pocas calles, hay gente que no tiene lo básico. Entonces la pregunta aparece sola, casi como una acusación. ¿Por qué hay tantos jets privados si hay tanta pobreza? ¿Qué clase de mundo permite que existan aviones para pocos, mientras millones cuentan monedas? Pero si queremos una respuesta real, no un eslogan, no una opinión caliente, tenemos que separar dos cosas: la emoción del contraste y la mecánica del sistema que lo hace posible. Porque los jets privados existen por razones económicas, operativas y culturales, que, te gusten o no, son bastante concretas. Y entender esas razones no significa justificarlas, significa mirar el fenómeno con precisión. Lo primero, tantos, es relativo. Los jets privados llaman la atención porque son muy visibles y porque simbolizan estatus. Pero su impacto cuantitativo en el transporte global es pequeño comparado con la aviación comercial. La aviación privada es una fracción del total de vuelos, aunque en ciertos aeropuertos o ciudades parezca omnipresente. Y aún así, lo importante no es cuántos hay, sino por qué existen. Un jet privado no se compra en la mayoría de los casos como se compra un auto. En muchos casos es una herramienta de trabajo, un activo corporativo o un servicio contratado. Aquí aparece el primer punto clave. La aviación privada no es un producto, es un conjunto de modelos. Hay propietarios individuales, sí, pero también hay empresas que operan jets para ejecutivos, servicios de charter, compañías de propiedad fraccionada, donde varios clientes comparten un avión, y operadores que básicamente funcionan como una aerolínea, pero con horarios a medida. Y la lógica que sostiene todo esto suele ser la misma: tiempo. El jet privado compra tiempo, reduce esperas, permite itinerarios imposibles en comercial y conecta rutas donde simplemente no hay vuelos directos. Para un pasajero común, eso puede sonar frívolo. Para una empresa que toma decisiones millonarias por hora o que necesita mover equipos críticos entre ciudades con poca conectividad, el cálculo cambia. Piénsalo así: en aviación comercial, tú te adaptas al sistema. En aviación privada, el sistema se adapta a ti. Eso significa salir desde aeropuertos secundarios, evitar conexiones, aterrizar más cerca del destino real y, sobre todo, controlar el reloj. Y en ciertos entornos, el reloj es el recurso más caro. Ahora bien, eso explica por qué hay jets privados, aunque haya pobreza, no directamente, porque la pobreza es un problema de distribución de oportunidades, productividad, educación, políticas públicas y desigualdad estructural. Un jet privado no causa automáticamente pobreza del mismo modo que un yate no crea hambre, pero sí es cierto que simboliza una concentración de recursos. Y por eso la pregunta no es solo económica, es social. Aquí entra un segundo factor: regulación y accesibilidad. Mucha gente cree que un jet privado es una excentricidad inalcanzable, y lo es si hablamos de comprar uno. Pero hay un mercado enorme de alquiler por horas, asientos en vuelos compartidos y ofertas corporativas. En la práctica, hay personas que no son multimillonarias y aún así usan jets privados ocasionalmente por razones específicas, urgencias médicas, viajes corporativos puntuales o itinerarios donde el comercial es impracticable. Esto amplía el mercado y explica por qué el número de operaciones puede ser alto incluso si los propietarios reales son pocos. También hay un punto que pocos consideran: los jets privados no solo transportan personas. En muchos casos transportan piezas críticas, equipos técnicos, personal especializado o realizan misiones médicas. No todo jet que ves es lujo. Algunos son ambulancias aéreas, otros son vuelos corporativos, otros son charters. Desde fuera, un avión pequeño y elegante se ve igual. El uso real puede ser completamente distinto. Y aún hay otra razón: la aviación privada se apoya en una infraestructura ya existente. Aeropuertos, control aéreo, servicios de mantenimiento. No necesita inventar un sistema nuevo, se integra al que ya existe. Eso reduce barreras de entrada para operadores y hace que el mercado sea viable. Antes de seguir, participa en esto. En los comentarios escribe necesidad si crees que los jets privados existen principalmente por razones operativas, o lujo si piensas que son sobre todo un símbolo de desigualdad. Quédate, porque vamos a separar mito de realidad con números y lógica. A continuación vamos a entrar en lo que realmente sostiene el fenómeno: costos reales, modelos de negocio charter, fraccional, corporate, por qué algunas rutas solo existen gracias a esto, y sobre todo por qué el jet privado es menos capricho de lo que parece, aunque siga siendo un privilegio. Si queremos entender por qué existen tantos jets privados, hay que mirar el fenómeno como lo que es:
un mercado con distintos modelos de acceso, no una colección de caprichos individuales. Porque jet privado puede significar tres cosas muy distintas: un avión de propiedad personal, un avión corporativo o un avión operado por un tercero como servicio. El primer modelo es el más obvio, propiedad directa. Aquí sí hablamos del avión como símbolo de estatus. Pero incluso en este caso, el avión no es solo comprarlo y volar. Hay costos recurrentes enormes: hangaraje, mantenimiento programado, inspecciones, seguros, tripulación, entrenamiento, repuestos, tasas aeroportuarias, combustible y la administración de una operación que debe cumplir normas estrictas. Un jet puede estar en tu nombre, pero opera bajo reglamentos aeronáuticos tan serios como los de una aerolínea. Y aquí aparece una verdad poco romántica: muchos jets privados pasan más tiempo en tierra que en el aire. Por eso, el tenerlo suele ser menos eficiente económicamente que acceder a él como servicio. Y ahí entra el segundo modelo, charter. El charter es básicamente el alquiler del avión con tripulación, por trayecto o por horas. Para el cliente, es jet privado sin propiedad. Para el operador, es un negocio basado en utilización, mantener el avión volando lo suficiente para cubrir costos fijos. Este modelo explica por qué puedes ver muchos jets en movimiento incluso si hay pocos propietarios. Una misma aeronave puede transportar a distintos clientes en una misma semana. ¿Y por qué alguien pagaría charter? Porque el valor no está en el lujo del asiento, sino en la elasticidad del itinerario. Aeropuertos secundarios, horarios a medida, conexión directa entre ciudades sin rutas comerciales, reducción drástica de tiempos muertos. En términos de productividad, un equipo puede visitar 2 o 3 ciudades en un día y volver. En comercial, eso podría requerir pernoctar, hacer conexiones y perder jornadas enteras. El tercer modelo, y uno de los más relevantes, es la propiedad fraccionada. Aquí el avión se divide en participaciones. No compras un jet completo, compras una fracción que te da derecho a un número de horas al año, con acceso a una flota administrada. Es una forma de convertir un activo extremadamente caro en un servicio con disponibilidad más predecible. Para muchos usuarios, esto no es lujo, es logística corporativa. Y hay un cuarto modelo que suele sorprender: los jets corporativos. Grandes empresas mantienen aviones no para presumir, sino porque los números a veces cuadran. ¿Cómo? Si un equipo ejecutivo o técnico necesita moverse constantemente a múltiples sitios, fábricas, instalaciones, reuniones críticas, y el costo de oportunidad de perder tiempo es enorme, la aeronave se convierte en herramienta. En sectores como energía, tecnología, minería, industria o finanzas, el tiempo puede costar más que el combustible. Ahora, hablemos de lo que casi nadie menciona. El jet privado no compite siempre contra un vuelo comercial, compite contra el viaje imposible. Hay rutas donde no hay vuelos directos, donde las conexiones son escasas o donde llegar implica horas de carretera. En esos escenarios, el jet crea conectividad real. También por eso hay tantos vuelos privados hacia aeropuertos pequeños. Están cubriendo un vacío, no reemplazando un servicio existente. Por supuesto, esto no elimina el componente social. Sí, hay jets que son lujo puro, pero el mercado no se sostiene solo por el lujo. Se sostiene porque hay demanda operativa y porque existen estructuras que convierten esa demanda en un servicio escalable. Hay además una capa que suele ignorarse: costos de red. La aviación comercial está optimizada para mover grandes volúmenes entre hubs. Cuando te sales de esa red, la eficiencia se desploma. El jet privado, en cambio, es eficiente precisamente fuera de la red, porque su producto es la flexibilidad. Es un modelo de nicho, pero un nicho rentable. Ahora bien, ¿qué pasa con el argumento moral? Que exista una razón operativa no significa que no haya desigualdad. Significa que el fenómeno no se explica solo con indignación. La pregunta correcta no es ¿por qué existen?, sino ¿qué condiciones hacen que sean demandados? Y esa respuesta suele involucrar infraestructura desigual, conectividad limitada y economías, donde el tiempo de ciertos actores se valora de forma desproporcionada. Quédate, porque en la siguiente parte vamos a ir al punto más delicado. Si el jet privado es eficiencia para algunos, ¿cuál es su costo real para el sistema? Emisiones, uso de infraestructura, regulación y el debate de fondo, con matices, no con eslogans. Si el jet privado fuera solo una herramienta de eficiencia, esta conversación sería simple, pero no lo es, porque el jet privado es, al mismo tiempo, un servicio logístico y un símbolo social. Y esa dualidad es la que enciende el debate. La imagen de un avión para pocos no se discute únicamente por lo que hace, sino por lo que representa en un mundo con desigualdad visible.
La crítica más común apunta a un concepto muy concreto: impacto ambiental. Y aquí conviene ser precisos. Un jet privado, por pasajero, suele emitir mucho más que un vuelo comercial lleno. La razón no es misteriosa. Un avión grande reparte el consumo de combustible entre cientos de pasajeros. Un jet lo reparte entre muy pocos. Así de simple. A igualdad de distancia, la huella por persona puede ser varias veces mayor en un vuelo privado. Pero lo importante es no quedarse en el titular. El impacto total del sector depende de cuánto se usa, qué rutas hace y qué proporción representa en el conjunto de la aviación. La aviación comercial mueve a la inmensa mayoría de pasajeros y, por volumen, concentra gran parte del consumo total. La aviación privada puede ser una fracción menor del total, pero su discusión pública crece porque su huella por pasajero es alta y porque se percibe como prescindible. No es solo un debate técnico, es un debate de legitimidad. También está el uso de infraestructura. Mucha gente cree que los jets le quitan espacio a los vuelos comerciales. En realidad, suele depender del aeropuerto. En grandes hubs congestionados, cualquier operación adicional compite por slots, rodajes y control. En aeropuertos secundarios, la historia cambia. El jet privado puede operar donde el comercial no tiene interés. A veces incluso sostiene económicamente a aeropuertos pequeños que de otro modo tendrían actividad mínima. Nuevamente, el fenómeno no es uniforme, es contextual. La regulación también importa. Los jets privados operan bajo normas estrictas, pero no siempre bajo el mismo esquema que las aerolíneas comerciales en todo. Hay diferencias operativas, de certificación y de tipo de vuelo, privado versus comercial. Eso alimenta una percepción, la idea de que existe un carril rápido para quien puede pagarlo. En algunos casos, la experiencia es efectivamente más ágil. Terminales privadas, embarque rápido, seguridad diferenciada. No porque sea ilegal, sino porque el servicio está diseñado para eso. Y esa desigualdad de experiencia es parte del combustible emocional del debate. Ahora, hay un punto crucial que pocas discusiones abordan bien. La demanda no surge de la nada. Muchos jets privados existen porque hay fallas estructurales en conectividad, planificación y tiempos de transporte. En otras palabras, si la red comercial fuera perfecta para todos los itinerarios, parte de la demanda de aviación privada se reduciría. Pero el mundo real no funciona así. Hay regiones con poca conectividad, horarios limitados, conexiones ineficientes. El jet aparece como solución para un problema de red, solo que una solución accesible para pocos. Y entonces volvemos al núcleo. ¿Es inmoral que existan? Esa pregunta no tiene una respuesta técnica. Tiene respuestas políticas, éticas y culturales. Técnicamente, se puede argumentar que ciertos usos son plenamente justificables. Ambulancias aéreas, misiones urgentes, transporte de equipos especializados, vuelos corporativos con impactos productivos claros. También se puede argumentar que muchos usos son lujo puro. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Lo que sí se puede analizar con claridad es esto. El jet privado no es la causa de la pobreza, pero es un síntoma de un mundo donde el acceso al tiempo, al espacio y a la movilidad se distribuye de forma desigual. Por eso la pregunta, ¿por qué hay tantos jets privados si hay tanta pobreza?, toca una fibra profunda. No habla solo de aviones, habla de prioridades colectivas. Y aquí aparece la conclusión más precisa. El debate real no es jets sí o no. El debate real es cómo equilibras eficiencia, libertad económica y responsabilidad colectiva en un sistema donde algunos pueden comprar tiempo y otros no pueden comprar lo básico. La discusión sobre jets privados solo es el espejo más visible de esa tensión. En un plano práctico, el futuro probablemente se mueva por dos vías: mayor presión regulatoria y mayor exigencia de eficiencia ambiental, junto con tecnologías que reduzcan consumo por hora y emisiones. Pero incluso si la tecnología mejora, el debate simbólico seguirá, porque no es solo físico, es cultural. Y ahora te pregunto a ti, sin extremos, ¿crees que los jets privados deberían regularse con mucha más fuerza por su huella e imagen social? ¿O piensas que son una herramienta legítima de eficiencia y libertad económica? ¿Dónde pondrías tú el límite? Te leo en los comentarios. Si este tema te apasiona tanto como a nosotros, ya sabes qué hacer. Suscríbete y activa la campana para expandir esta comunidad. No olvides tu like y comentar. Tu apoyo nos mantiene en el aire. Nos vemos en el próximo video.